¿Será que la posibilidad de tener un segundo juego de baloncesto ya casi está llegando? Estamos esperando uno específico, creo, si lo pueden hacer bien, para darle la competencia a NBA 2K24. Pues sí, lo adivinaron, NBA Live. Y vamos a estar hablando de eso y de un artículo que encontré. También Bashblog estaba hablando un poco de eso. Yo fui y lo comencé a leer para traerle mi versión y lo que yo pienso que pueda pasar y ciertas cosas que están ayudando a NBA Live, que viene siendo una ayuda que creo que 2K no lo quiere hacer, pero sí lo está haciendo. Pues muchísimas gracias por estar acá. Denle subscribe si no le han dado subscribe y también denle a la campanita para cada vez que yo suba un video ustedes puedan ser notificados. Pues vamos a comenzar la actualización de EA Sports NBA Live. Así es, ese fue el artículo que estaba hablando y vamos a comenzar con este. Durante los últimos años hemos logrado avanzar real con NBA Live, pero todavía no estamos donde queremos estar. Entonces, con el apoyo continuo de la NBA y la NBA, hemos estado trabajando en algo nuevo y significantemente diferente. Una experiencia que opera al ritmo de la cultura y cambiaría la forma en que pueda jugar correctamente y crear en el baloncesto. Bien interesante eso que, como sabemos, trataron de sacar un juego y creo que NBA Live no pudo. Entonces rectificaron y dijeron, no, mejor no vamos a sacar un juego a la mitad. Muy inteligente de parte de ellos. Pero también creo que hay una inteligencia atrás de eso. Y es que estaban dejando para ver qué 2K iba a hacer. Y en el artículo sigue, estamos entusiasmadamente con lo que hemos construido hasta ahora. Y sin embargo, sabemos que el mundo está cambiando. Están llegando nuevas plataformas de podrán en primer plano la conexión social, la accesibilidad y la creatividad de los jugadores. En un futuro de nuevas posibilidades, los jugadores no deben contentarse con un juego creado por realidades actuales y según lo que sabemos que es posible. Creemos que podemos llegar mucho más lejos con el nuevo diseño. Wow, ¿qué será eso? Ellos están hablando de plataformas, de diferentes plataformas que van a estar involucrando algo mucho más. Va a ser extremadamente interesante. Yo sé que ahora mismo 2K tiene el teléfono, que son como los mensajes. Pero ¿será que NBA Live está trabajando en algo que se conecta con la plataforma, no solamente dentro del juego, pero en la vida real? Será muy interesante eso realmente. Acá viene y sigue esto parte del artículo. Por lo tanto, no lanzaremos un nuevo producto NBA Live HD esta temporada. En cambio, estamos ampliando nuestra visión, apoyando fuertemente a las nuevas plataformas en vanguardia y tomándoselo el tiempo para asegurarnos que aproveche la oportunidad por nuestros jugadores. Continuamos trabajando estratégicamente con la NBA y la NBPA en este proyecto y nos comprometemos en regresar con más detalle el próximo año. Hasta entonces estaremos construyendo. Eso es lo más interesante. NBA Live está, creo que, recuperando toda la información de lo que está pasando con la comunidad, todo lo que estamos diciendo nosotros del juego, están mirando el gameplay y creo que ellos tienen gente que lo que nosotros, muchos jugadores de NBA 2K han estado pidiendo, que hagan un beta test. ¿Será que NBA Live está haciendo eso con el juego? Y ellos están haciendo el beta test para su propio juego y saber qué hacer y no hacer. Ahora vamos a hablar de las cosas que puede hacer que ayude a NBA Live. Y esto fue un tweet que puso Girl Gone Wild, que ella habla de cosas que deberían de regresar, sacar o mejorar para NBA 2K25.
Y ahí le pinté lo que yo creo que son lo más interesante. Y vamos con el primero. Los gauntlets con logotipo deben jugarse en el Pro-Am. Y todo el equipo debe de asegurarlo. De verdad, porque ahora mismo cuando tú juegas el 2K Logo Gauntlet, solamente un solo jugador del equipo puede hacer que lo gane, al menos que sean extremadamente buenos los tres, pero normalmente es uno solo. Creo que es hora de apoyar a los creadores que promuevan la salud mental y brillen entornos divertidos para compartir. Creo que la oportunidad debe volver a basarse en el trabajo duro en lugar de perseguir grandes nombres que, a puerta cerrada, se cagan en 2K, incluyendo la empresa. Todos los eventos de parque con estadística de parque deberían regresar consiguiente las cortes y proteger la casa. Y esos son varios que estaban en los juegos anteriores. El parque era bien popular antes, pero no sé, realmente, y vamos a hablar de cuáles de los modos son más importantes. Pero Park ya no es tan popular como era antes. No sé por qué, pero sería bueno que volvieran para atraer más gente que fueran al parque y tuvieran ese modo también extremadamente bueno. El otro punto que puse ahí, quitamos los requisitos de tiro en salto. Sé que hablamos mucho de realismo, pero sigue siendo un juego. Y si vamos contra tramposo, al menos seamos capaces de jugar y alcanzar nuestro máximo potencial. Ese sería muy bueno. No sé si estoy 100% en acuerdo con la primera parte, que quiten las restricciones para los tiros. Creo que no quitando las restricciones, las restrictions para los tiros, no creo que eso va a parar tanto lo tramposo. Sería un poco más difícil. Me gusta que no son todos los tiros que hay, que no cualquiera puede tener cualquier tiro, que en eso me gusta, y más por las estaturas y eso. Pero el último parte, verdad, déjenos que tengamos el potencial de poder jugar contra gente así, que eso es lo más importante. Creo que es lo que quieren más que nada la comunidad. Y el último punto que me gustó, dice: Ronnie ha explotado y ha estado haciendo grandes cosas, pero es hora de empezar de nuevo. Y es empezar con todos los sentimientos. Pues sigamos por ahí, mi gente. Y aquí viene ya y pone en esta, que fue la última noticia, que en la primera parte estaba hablando del porcentaje, como el video que todo el mundo está hablando, que Take-Two votó a casi 5% de la fuerza laboral. Pero aquí viene Mike Straw de Media y fue algo que él puso y fue lo que me interesó. Puedo confirmar que la gente de WWE 2K, Top Spin 2K y juego de desarrolladores NFL 2K han sido despedidos. No estoy seguro del número total, pero esos equipos definitivamente han sufrido despedidos. Vale la pena enseñar que lo más probable que es que esto tenga muy poco efecto en NBA 2K25, ya que NBA 2K ha sido uno de los juegos más rentables para 2K. Aparte de GTA, y creo que GTA es que le va a dar la batalla a NBA 2K. Entonces, con ciertas cosas así, comenzaron a votar gente, como pueden ver. El juego que todo el mundo posiblemente estaba diciendo que Take-Two o 2K iba a darle un poquito de fuerza para el NFL Game, lo pararon. WWE, que era otro juego que la historia de WWE es extremadamente buena, pararon el desarrollo. Top Spin, uno de los juegos que no creo que mucha gente lo estaba jugando, pero sí estaba llegando a esa meta, lo pararon. Entonces, como pueden ver, también creo que Take-Two y 2K están viendo que tienen que arreglar algo. Entonces, en parte, tengo que mirar ese punto de vista también.
Y acá viene, ¿qué es lo más popular? Y esto va a, como le estaba hablando a ustedes, de lo que había puesto Girl Gone Wild. Que cuáles son las cosas que deben de regresar y cuáles son... Y ahí mencioné el del park. Pero ya hizo una encuesta y como pueden ver ahí, el rec viene siendo lo más popular en la comunidad, seguido por el Pro-Am, después el parque y después el stage. Entonces, si 2K se enfoca en mejorar el rec y el Pro-Am un poco más, y arriba de eso le meten más al parque, que todo se divida para todos los jugadores. Realmente el stage, creo que eso era para la gente que estaban buscando botar el dinero o ganarse el dinero jugando con gente 1v1, que no era, sí es divertido porque no quiero jugar con más nadie, entonces puede ganar veces y cosas así, pero no era tan popular. En los juegos anteriores sí era popular, pero en este 2K no era nada popular. Y acá viene nuestro buen amigo Badgeplug y pone: en una verdad que la gente debe entender es que 2K está muerto no es realmente cierto. La diversión pueda haber desaparecido y la comunidad puede estar seca, pero no está muerto. 2K23 vendió la segunda mayor cantidad de cualquier juego en 2K jamás. Ya no somos al público objetivo de 2K. Hay millones de personas que no van no ven lo que nosotros vemos, vamos sobre el juego. Y en parte lo que está poniendo Badgeplug es muy cierto, que ahí lo pueden seguir leyendo porque creo que lo estoy matando leyéndolo. Lo dejo que ustedes lo lean ahí y voy a dar mi opinión. Generalmente en esa parte sí, 2K se ha enfocado más en jugadores nuevos. No tanto lo que estaban antes. ¿Por qué será? ¿Será porque muchos de los jugadores antes son un poco tóxicos, se están secando? También sabemos que hay muchos creadores de contenido que se han salido, que ya no están jugando a 2K, se fueron a jugar otros juegos. Entonces posiblemente por eso es que 2K se está enfocando realmente en los nuevos jugadores, poniéndolo gratis, que sabemos, siempre lo hacen cada año. ¿Y qué pasa? Hay un montón de gente que entran y son newbies que están aprendiendo el juego. Para muchos que están ahí, son ganadas fácil, pero también es a veces frustrante porque si estás jugando con randoms, que deben de parar de jugar con randoms, de no join. Y en eso puede ser cierto, y por eso es que 2K ya no se está enfocando en tanto en los creadores de contenido ni lo que hacemos noticias, sino se están enfocando en los casual players, porque ellos son los que están gastando el dinero. Juegan solamente 2 o 3 horas y creo que la ganancia es mucho más para ellos que jugadores como nosotros que jugamos horas tras horas. Y aquí vino Splash y pone: no creo que la gente compra 2K porque disfrutan del juego de baloncesto. Compran 2K porque de hecho es el único juego de baloncesto. Tiene control sobre el monopolio del baloncesto. Además, el juego es gratis después de 3 meses, año tras año. Así que asegúrense de que las ventas no la hagan cuenta tan bien. Y es verdad, en eso tiene razón a él. No es que en Badgeplug y Splash no es que están mal ninguno de los dos. El juego no está muerto. Que la diversión sí se ha salido un poco, sí, eso tienen toda la razón. Pero que está muerto, no tiene nada de muerto el juego en la actualidad ahora mismo. Pues muchísimas gracias. Den su comentario de lo que ustedes piensan. ¿Será que NBA Live 25 va a salir este año o será que lo van a atrasar otro año más para ver más de los errores? ¿O van a esperar de sacarlo después de GTA 6? No sabemos. Pues muchísimas gracias por estar. Si no les das subscribe, denle subscribe. Si les gustó el video, denle like.
Y ya saben, hasta la próxima. Tranquilo, quieto como chocolate.